Buen día, mi nombre es Nelson Sierra y este corto video es la descripción de mi proyecto de maestría en automatización industrial en la Universidad Nacional de Colombia, el cual es un desarrollo de prototipado rápido, económico y flexible enfocado en la protección de compresores en aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración. A continuación, realizaremos una breve introducción de por qué el proyecto es necesario. El compresor es el corazón de los sistemas de acondicionamiento de aire y de refrigeración. En esta imagen se describe una aplicación en la cadena de frío donde se encuentra que los sistemas de refrigeración por compresión de vapor son la base fundamental de los eslabones, permitiendo la conservación de alimentos y vacunas, desde su obtención o consecución hasta el usuario final, pasando por todos los procesos de transformación. Es por esto que algunas sustancias críticas requieren monitoreo constante de las condiciones y desde el punto de vista operativo, conocer las condiciones actuales de funcionamiento, fallas asociadas y tendencias de las mismas permite diagnosticarlos más asertivamente y así disminuir el detrimento de la propiedad y por ende pérdidas y desperdicios de productos. La adquisición de variables representativas permite no solo al personal técnico obtener valores relevantes de la infraestructura, sino que además este conjunto de datos proporciona información a todas las áreas transversales de una compañía, en función de generar un enfoque holístico. Es con esta premisa en mente que se propone desarrollar un dispositivo que permita al personal técnico la fácil lectura de variables físicas principales relacionadas directamente al diagnóstico de compresores de refrigeración y aire acondicionado, todo bajo la programación de un lenguaje sencillo como Arduino, que permita integrar sensores de variables físicas a un sistema de protección y adquisición de datos y promover la implementación del dispositivo en el área de HVACR para aumentar la eficacia en los procesos de mantenimiento y la industria 4.0. Además, este desarrollo apoya el cumplimiento de los objetivos sostenibles de las Naciones Unidas, los cuales son un llamado a países desarrollados y no desarrollados para sumar esfuerzos globalmente como pobreza cero y buena salud, evitando pérdidas de insumos como comida o medicamentos y a su vez proporcionando a las empresas y personas con productos de calidad. Apoyar la innovación de la industria y de la infraestructura, comunidades y ciudades sostenibles a través de una educación de calidad, debido a la adopción de procesos de la industria 4.0 en la tecnificación de la educación en la industria de frío. Y finalmente, son las empresas quienes deben tener y aprovechar esta organización con el fin de impactar su propia infraestructura y apoyar a la reducción y si no a la contención de sustancias refrigerantes que son peligrosas tanto para el individuo, las cuales son tóxicas e inflamables, como para el ambiente, como el potencial de depredación de ozono y potencial de calentamiento global que tienen las mismas. Respecto al marco teórico, es importante mencionar qué señales se están midiendo en el dispositivo en tiempo real. Parámetros termodinámicos como la presión y las temperaturas. Entre los parámetros termodinámicos permite determinar caídas de presión que son esenciales para diagnosticar el sistema, medidas de sobrecalentamiento para evitar posibles fallas como retornos de líquido al compresor. Finalmente permiten determinar el nivel de eficiencia del compresor basado en el coeficiente de rendimiento y el radio de eficiencia energética. Al estar unido con un motor eléctrico es importante medir sus señales de voltaje, el suministro eléctrico, sus señales de corriente, los parámetros de consumo y parámetros de eficiencia como lo es la potencia y el factor de potencia. Y respecto a la vibración y al nivel de CO2, se mide como una aproximación del potencial de fugas que pueda tener el dispositivo y cómo la fuga de refrigerante pueda desplazar el aire circundante y pueda ser una situación peligrosa tanto para el técnico como para el espacio que lo rodea. Para el desarrollo del módulo se ha dispuesto una división del problema en problemas más pequeños y que sean más fáciles de abordar. Las siguientes diapositivas muestran este planteamiento. Cada uno de los módulos que va a ser descrito a continuación presenta una serie de entradas y salidas que a su vez se conectan con otros bloques. El primer módulo hace referencia a un módulo de sobrecalentamiento que es el que determina el potencial de retorno del líquido del compresor con base en mediciones de temperatura y de presión. También internamente posee una entrada refrigerante que usa el sistema. Luego tenemos un módulo de medición de energía
en el cual hay unas entradas de voltajes nominales, potencias nominales que ingresa el usuario y son contrastadas contra unos valores de corriente obtenidos a partir de sensores físicos. El módulo de vibración y fugas ingresa con una señal de un módulo acelerómetro en el cual se busca obtener el valor más probable o más frecuente de vibración y se contrasta contra el aumento, disminución del nivel de CO2. Finalmente, las presiones son contrastadas en un módulo de marco operativo que permite saber si el punto de operación del compresor está dentro de una región aceptable. Todos estos valores y estas fallas son enviadas a un módulo de mantenimiento basado en condición que permite la activación de salidas como el compresor y el relevo de alarma, y que a su vez son enviados tanto los datos como las fallas a un módulo de Internet de las Cosas para ser visualizados a través de la plataforma web. Con base en la aplicación y el refrigerante seleccionado por el usuario, se carga una serie de coeficientes y una serie de zonas en la que el punto de operación del compresor, el cual depende de la presión de succión y la presión de descarga, es analizado contra un marco límite donde existen 9 zonas, una como operación normal y otra serie de combinación de zonas que permite saber problemáticas del compresor respecto al punto operativo donde se encuentre trabajando. La tabla que está en la parte inferior resume los eventos que puedan encontrarse en el sistema y los eventos que son enviados al módulo de mantenimiento basado en condición. Este módulo es el encargado de medir el potencial de retorno de refrigerante líquido hacia el compresor, sin importar su tecnología. Es importante mencionar que este módulo carga una serie de coeficientes basados en el refrigerante seleccionado por el usuario y calcula el sobrecalentamiento, el cual es una diferencia entre una temperatura medida y una temperatura saturada calculada a partir de unos coeficientes dependientes del refrigerante y que están almacenados en la EEPROM del dispositivo. Esto a su vez se calcula con una temperatura de descarga estimada y una temperatura de descarga real que permiten la habilitación de la salida del módulo de temperatura de descarga, los cuales los valores de sobrecalentamiento son retrasados en el tiempo para observar si existe alguna tendencia al aumento o a la disminución, y determinará finalmente una salida de habilitación de la señal de relevo cuando el supercalentamiento sea muy alto o el sobrecalentamiento sea muy bajo. El módulo de monitoreo de energía toma las entradas de voltaje y corriente para calcular una potencia instantánea. También toma una señal de voltaje y una de corriente para calcular la desviación entre estas dos señales y así determinar el factor de potencia. Las señales o protecciones del módulo de voltaje son obtenidas con señales en tiempo real, mientras que las de corriente son desplazadas en el tiempo para observar si existe alguna tendencia. Como salidas se tienen habilitaciones de protección por temas de voltaje, por temas de corriente y finalmente unas fallas en las que se define alguna de las fases está por debajo del 30% nominal como una ausencia de fase, o si este error porcentual es demasiado alto, se habilita una falla como invarianza de voltaje. Para la parte de corriente, una curva se ha hecho parametrizada a partir de las potencias de los compresores para determinar si la corriente nominal, según el número de caballos, que es un parámetro que introduce el cliente, está por encima de un valor nominal, y el error porcentual, que también se calcula de la misma forma como un valor máximo que no se debe de romper, que está basado tanto el de voltaje como el de corriente en parámetros eléctricos de la Asociación Norteamericana de Fabricantes de Equipos Eléctricos. Este módulo determina la posibilidad de fuga que existe en el compresor, con fallas como baja vibración con cambio en el CO2, alta vibración con o sin cambio en el CO2. Este módulo toma la señal de vibración, ya sea instalado el módulo en su base, la parte superior del equipo, como una estimación de realizar el histograma donde se busca el valor modal, y con base en este valor modal comparado con un estándar como el ISO 20816 se determina si el compresor está en una región de funcionamiento normal. A su vez, se realiza un análisis de vibración basado en este estándar que acabo
de mencionar, y todo es enviado a un predictor de falla con la entrada del nivel o partículas por millón de CO2. Esto determina si el compresor tiene un alto potencial de fuga o si por el contrario únicamente está vibrando en una operación normal. Las siguientes diapositivas muestran la construcción y pruebas del dispositivo. En la siguiente imagen se pueden ver las dos baquelas desarrolladas para el montaje de la distinta instrumentación que puede ser fácilmente encontrada en el mercado, como es módulos RTC, módulos SD, en caso tal de que el sistema no cuente con una red Wi-Fi cercana para hacer la conexión, un sensor MPU 6050 de vibración, un sensor ADS 1115 que funciona como una ADC con una resolución mayor para no solo tomar valores de compresores hasta 7.5 caballos, sino compresores hasta 50 caballos que puedan consumir 100 amperios, y se deja el espacio para el futuro, por ejemplo, tener señales como mod. Todas las conexiones se buscan que sea de manera sencilla y rápida para ser diagnosticadas por el técnico, y un módulo también de salidas de relé para activar o la salida del contactor del compresor. Las siguientes imágenes muestran el desarrollo del dispositivo. Se buscó una aplicación que fuera fácilmente ensamblable por un técnico, que le tome 1 o 2 horas sin incluir componentes de montaje superficial, un tiempo de calibración de 40 minutos dependiendo de los patrones y la señal de referencia, y un tiempo de instalación de 40 minutos dependiendo de las capacidades del técnico. Inicialmente se definió un render para observar la viabilidad del prototipo, pero en el camino logramos identificar que para un ensamblaje y movimientos naturales del técnico es necesario un equipo un poco más grande para permitir esta flexibilidad de trabajo. A continuación se muestra una instalación y comisionamiento en un refrigerador doméstico por debajo de 2 caballos. Este sistema es un sistema con un compresor de pistón hermético que tiene doble temperatura, funciona a 110 voltios, monofásico y a 60 ciclos. En estas imágenes se puede ver que el dispositivo no presenta una instalación invasiva en el tema de la corriente y de las ondas de temperatura ni las de presión, pero sí hay que realizar una desconexión por parte de un técnico aprobado para adquirir señales de voltaje. En una instalación más industrial se tienen dos formas de configurar el dispositivo. Una sobre la cabeza del compresor, sobre la parte eléctrica, que puede determinar y debe ser ajustado el nivel de vibración a través de una línea de código, y otra sobre la base del compresor que permite determinar también el nivel de vibración. En este montaje se puede ver que ninguno de los sensores de corriente ni de temperatura presentan invasión hacia el tablero eléctrico, mientras que las mediciones de voltaje sí requieren la desconexión y la ayuda de un técnico autorizado o con el conocimiento aprobado. La arquitectura de medición del dispositivo permite obtener señales físicas de distintos sensores, como lo es corriente, voltaje, temperaturas de succión y descarga, partículas por millón del dióxido de carbono, señales de presión y señales de vibración. En caso tal de que el dispositivo no cuente con una señal o una red Wi-Fi o Ethernet física, es posible guardar las señales tanto de los sensores como los parámetros de falla en una SD que serán marcadas en tiempo real por medio del módulo RTC. Estas señales de entrada y salida del compresor, en caso tal de tener conexión a internet, van por el protocolo MQTT, donde el dispositivo se convierte en un publisher donde publica datos a través de unos tópicos como lo son voltajes, corrientes, temperaturas, presiones, vibraciones y niveles de CO2 hacia una aplicación destinada en Azure, el IoT Hub, que permite establecer la conexión MQTT actuando como un broker y permite publicar los datos de telemetría. Estos datos a su vez son compartidos a una sección de Stream Analytics de la misma aplicación de Azure en la web, que permite procesar la telemetría y guardar la telemetría para ser posteriormente visualizada. Esto pasa al Azure Events, que permite la notificación de eventos y la actualización de base de datos. Estos datos pueden ser consultados en tiempo real a través de un dispositivo MQTT, en este caso una terminal que puede ser un computador, que actúa como un suscriptor y permite visualizar las gráficas generadas a partir de las variables y de las fallas. Adicionalmente, el dispositivo cuenta con una conexión a través
de un sistema habilitador llamado ThinkESP que permite la adecuación del equipo y enviar parámetros como lo son parámetros eléctricos, parámetros de presiones y parámetros nominales hacia una conexión hacia redes sociales como lo es WhatsApp, donde estos datos pueden ser consultados por un cliente en tiempo real. El dispositivo es capaz de mostrar la tecnología del compresor, el tipo de refrigerante, parámetros de sobrecalentamiento y el estado actual del compresor con base en las unidades seleccionadas. En este caso es un compresor scroll funcionando con R507 de 5 caballos y en aplicación de media temperatura, donde las unidades de temperatura son mostradas en Celsius, mientras que las unidades de presión son mostradas en PSIG. Para el menú de refrigeración tenemos varias opciones. En este caso podemos seleccionar más de 20 refrigerantes. Utilizaremos el número 5, que es 507A. La aplicación podremos seleccionar entre alta temperatura, media temperatura, baja o ultra baja, media temperatura. Y para las unidades de presión haremos una mezcla entre las anteriormente seleccionadas. El dispositivo cuenta con varios menús, en este caso un menú mecánico en el que se pueden activar parámetros como la potencia nominal del compresor, tecnología del compresor y unidades de temperatura. La potencia nominal la ajustaremos en este ejemplo para 5 caballos. La tecnología del compresor la ajustaremos para un compresor scroll. Y las unidades de temperatura serán seleccionadas en unidades métricas. En el caso del menú eléctrico es posible seleccionar niveles de voltaje, número de fases y frecuencia nominal. En este ejemplo usaremos 220 voltios, 3 fases, 60 ciclos. Como sistema métrico, es decir, Celsius, y unidades inglesas, en este caso PSIG. El último menú que queda restando es el menú de las protecciones, en donde se pueden habilitar o deshabilitar protecciones, ya sea de voltaje, de corriente y de temperatura, que permitirá la activación o desactivación de un relé que está unido al contactor del compresor para realizar la dicha protección. La aplicación de Azure permite obtener datos en tiempo real y graficarlos, ya sea de las presiones, y generar, en este caso, promedios tanto de la presión de succión como de la presión de descarga en las unidades seleccionadas por el usuario, y obtener también en una sola gráfica parámetros eléctricos como lo es potencias nominales por fase, voltajes y corrientes. A su vez, niveles de CO2 y niveles de fallas, por ejemplo, como las descritas anteriormente, como lo son las fallas por marco operativo, las fallas eléctricas, donde se puede ver el nivel de eventos generados en un cierto rango de tiempo, y las fallas específicas de temperatura. Todo esto permite comunicación en tiempo real al usuario y monitorización de datos también en bruto. Por ejemplo, observar el objeto JSON que se está enviando desde el dispositivo hacia el producto Azure, y observar, por ejemplo, algunos de los datos importantes, como lo pueden ser en los momentos que se generaron las fallas. Finalmente, en el dashboard podemos ver algunas configuraciones del producto, y en caso tal de que un usuario lo requiriera, pues obtener señales de reset general o activación remota de salidas del dispositivo.